Filipenses capítulo 2. Concretamente vamos a estar viendo los primeros 4 versículos en esta mañana. ¿Y qué es lo primero que tenemos que tener en mente cuando abrimos la carta a los filipenses? Lo primero que tenemos que tener en mente realmente es a Cristo como norte. Es una carta que en muchas ocasiones etiquetamos, entre comillas, como la carta del gozo, y es verdad. Hay un llamado a regocijarse, un llamado a estar gozosos, independientemente de las circunstancias, porque Cristo es nuestro gozo. Pero especialmente también es una carta donde Pablo está escribiendo a los hermanos para mantenerlos en línea con Cristo como norte. Y que Cristo sea el norte tiene implicaciones también para tu propia vida, tiene implicaciones para la vida de tu familia e incluso tiene implicaciones también para tu iglesia. Así que cuando Cristo es el norte, lo que recibimos además también es un llamado a permanecer firmes en toda circunstancia. Y esta es la sección precisamente anterior que vamos a leer para coger el contexto de los versículos donde vamos a entrar. Pablo les está recordando a los filipenses una iglesia que está establecida fuera de lo que es Roma, pero es una iglesia que es parte del Imperio Romano y que está sufriendo ataques por medio de falsas doctrinas. Y Pablo les llama en primer lugar a permanecer firme en toda circunstancia, y en los versículos que tenemos hoy delante al inicio del capítulo 2, y si pudiésemos titular nuestra sección lo haríamos así, sería un llamado a estar unidos en toda circunstancia. Firmes en toda circunstancia y en segundo lugar unidos en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque la unidad es una evidencia de una vida transformada donde Cristo es el norte. Yo tengo una perspectiva privilegiada desde aquí ahora mismo, pero si os pudieseis dar la vuelta y os miraseis los unos a los otros y nos mirásemos todos, veríais que cada uno somos, permitidme la expresión, de nuestra padre y de nuestro padre y de nuestra madre. Diferentes, distintos orígenes, vivimos en ciudades distintas, distintos lazos familiares, distinto color de pelo, más canas, menos canas. Pero ¿qué nos une? ¿Qué hace que estemos unidos aquí? Cristo. Cristo es el norte. Por eso la unidad es una evidencia de una vida transformada donde Cristo es el norte. Y cuentan una anécdota de George Whitefield, que fue un predicador del siglo XVIII. Estaba a punto de salir de viaje desde la ciudad de Edimburgo en una carroza, en una diligencia tirada por caballos. Entonces él estaba dentro y en ese momento se abre la puerta y entra una señora. Entra una señora, se saludan, una señora que viajaba en la misma dirección, pero de repente, al ver a Whitefield y reconocerlo, se queda parada, no toma su asiento. Y se dirige al señor Whitefield y le dice: ¿es usted el señor Whitefield? Y él respondió afirmativamente. Entonces la señora le dijo: si me permite, voy a bajarme. Esa señora venía de una denominación religiosa diferente a la de George Whitefield. Y George Whitefield le respondió: por supuesto, puede bajarse, pero antes permítame que le haga una pregunta. Suponga que hoy llega al cielo y está en la presencia de Cristo y usted me ve a mí también allí. ¿También pediría permiso para bajarse del cielo? A lo cual la señora se paró, tomó su asiento y se disculpó con el doctor Whitefield y continuaron su viaje. Pablo comprende la importancia de la firmeza, Pablo comprende la importancia de la unidad.
Y esos son precisamente lo que va a enfocarnos y lo que vamos a ver en esta sección, en estos primeros 4 versículos del capítulo 2. En estos versículos, antes de leerlo, quiero que recordéis que Pablo recuerda la tarea de la unidad. La unidad no se crea, la unidad es una tarea. Por eso Pablo recuerda la tarea de la unidad aún en medio del sufrimiento, en medio del ataque, para que los filipenses y nosotros también continuemos firmes y continuemos unidos. Por eso hay un llamado a la unidad, y lo vamos a ver en los versículos 1 y 2, y también hay un llamado a la humildad, versículos 3 y 4. Y con esto en mente quiero que leamos, comenzando en el versículo 27 del capítulo 1, vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 4, aunque de nuevo recordad que nuestros versículos para esta mañana van a ser los primeros 4 versículos del capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo en la versión de las Américas. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y si os fijáis aquí ya está introduciendo la unidad. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufriendo, versículo 30, el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. ¿Qué conflicto es este? ¿Recordáis? ¿Dónde está Pablo cuando está escribiendo esta carta? Está en Roma, pero no está haciendo turismo, sino que está en un arresto domiciliario, sin poder salir de la casa que él mismo tiene que alquilar, y está 24 horas al día, en turnos de 8 horas, atado, encadenado a la guardia pretoriana del César, esperando la audiencia con el César. Así que no está en Copacabana, tumbado en una hamaca, tranquilamente, escribiendo una carta a los filipenses. El mismo sufrimiento que estáis experimentando vosotros es el que yo también tengo. Y ahora sí, una vez recordado esto, entramos en nuestros versículos. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Versículo 3. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Sección anterior, un llamado a la firmeza. Sección presente, un llamado a la unidad. Y es que el Evangelio está avanzando. El Evangelio continúa avanzando en la ciudad de Filipos. El Evangelio continúa avanzando en medio del mundo conocido, lo que hoy para nosotros es el Mediterráneo. Ahora, ¿qué tienen que hacer los filipenses mientras tanto? ¿Qué tienen que hacer hasta el momento en el que Pablo regrese y pueda estar con ellos? ¿En qué se tienen que ocupar? ¿Qué tienen que estar construyendo como iglesia? ¿Qué tienen que estar construyendo como familia? ¿Qué tienen que estar construyendo cada uno de ellos de manera individual? Y esto es lo que Pablo nos aclara en los versículos 27 y nos llevará, de hecho, o nos llevaría hasta el versículo 18 del capítulo 2. Un llamado a la firmeza, un llamado a la unidad. Y vamos a comenzar con este llamado a la unidad en los versículos 1 y 2, porque va a resaltar la importancia de vivir este llamado digno con la unidad. Ahora, ¿en qué consiste la unidad? ¿Qué es la unidad? ¿A qué coste tenemos que buscar la unidad? ¿Todo vale para mantener la unidad? ¿Es unidad lo mismo que uniformidad? Esas son preguntas que el propio Pablo nos va a contestar en el texto.
Y fijaros cómo Pablo comienza recordando a los filipenses y también a ti, y también a mí, cuál es el trabajo que Dios realiza en la vida de los filipenses. Y esa es una primera buena noticia que vamos a encontrar. La unidad no la produzco yo, no la produces tú. La unidad es un fruto de la obra de Dios a través de sus hijos. Y fijaros en el versículo 1. Comienza con este por tanto. Y este por tanto lo que hace es unir la sección anterior, por eso la hemos leído, y con esta frase posterior en los versículos del 1 al 4 nos explica este llamado digno que contiene un camino que es conflictivo y ahora, a pesar de este camino conflictivo, somos llamados a la unidad, una unidad que debe llevarse a cabo con humildad. Unidad en humildad. Y la base a este llamado precisamente es el siguiente. ¿Os habéis fijado que se repite hasta en 4 ocasiones la misma construcción de la frase? ¿Veis en el versículo 1? Si hay algún efecto. Hasta en 4 ocasiones la misma construcción. ¿Por qué? ¿Eso significa que Pablo se ha quedado sin ideas y entonces tiene que repetir? Hay un énfasis y hay una idea detrás de esta repetición. Esto es en el original lo que se llama una condicional de primer tipo. A nosotros nos puede parecer que es una frase condicional, que puede que haya o puede que no haya algún estímulo en Cristo. Puede que haya algún consuelo o algún amor en Cristo. Puede que haya alguna comunión en el Espíritu. Puede que exista alguna compasión o no. Pero esta construcción en el original debería traducirse mejor con el puesto que. Es decir, Pablo lo que está afirmando a los filipenses es, ¿sabéis qué, hermanos? No hay ninguna duda de que existe algún estímulo en Cristo. No hay ninguna duda de que hay consuelo en el amor. No hay ninguna duda de que hay comunión en el Espíritu. No hay ninguna duda de que hay un efecto y hay compasión. Y estas son las realidades que quiero afirmar delante de todos y cada uno de vosotros para que trabajéis la unidad en humildad. Y estas son las 4 piedras, estos son los 4 cimientos sobre los que cada uno de vosotros vais a tener que trabajar para que vuestra familia se incorpore también a esta unidad con estos 4 cimientos y vuestra iglesia sea conocida también por esta unidad con estos 4 cimientos. Primer cimiento. Como es real que existe un estímulo en Cristo. Y esta palabra de estímulo significa consuelo, exhortación a estar unidos en Cristo. Como es real que podemos estar unidos en Cristo. Cristo es la primera piedra de estos 4 cimientos. Y en base a Cristo podemos construir el resto de las 3. No hay unidad si no está Cristo. No hay unidad porque sería totalmente artificial. La unidad de la iglesia la formamos en Cristo. Y única y exclusivamente en Cristo. Primera piedra. Segunda piedra para nuestro cimiento. Como es real que existe un consuelo de amor, es decir, existe gozo, existe solaz en la unidad, existe solaz en Cristo, existe solaz en el amor. Es un amor, es una solaz, es una unidad, es un consuelo que viene de la primera piedra que es Cristo. Es un amor, es un solaz que no podemos construir nosotros de manera artificial, que viene de Cristo. Tercera piedra para colocar estos cimientos de la unidad en tu vida personal, en tu vida familiar y también en la iglesia. Como es real que existe una comunión del Espíritu. En otras palabras, puesto que existe la unidad en el Espíritu, como existe la unidad en un solo cuerpo por medio de los vínculos comunes del Espíritu. El Espíritu Santo que habita en la vida de los creyentes desde el momento de la salvación es lo que produce en cada uno de nosotros esta conformación a Cristo y este trabajo en la unidad.
Fijaros cómo lo explicaba Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dejad un dedo aquí en Filipenses y vamos un poquito más para atrás, pocas páginas más para atrás. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice así: por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Todos los santos os saludan. Toda esta realidad que nos expresa aquí en esta despedida, Pablo, solo se puede vivir bajo el vínculo del Espíritu Santo, un vínculo del Espíritu Santo que ha venido promovido en primer lugar por la obra de Dios de salvación. Una unidad que está basada en la comunión del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se logra entonces esta comunión del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo crearla? ¿Cómo puedo cimentarla? ¿Cómo puedo avivarla? ¿Cómo puedo mantenerla firme? ¿Por qué hay unidad en la iglesia de los redimidos si cada uno somos de un origen completamente diferente? Y Jesús, recordad, en Juan capítulo 14, prometió que el Espíritu Santo habitaría en los creyentes de manera permanente. ¿Recordáis? Juan 14, 16 en adelante. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, este consolador con mayúsculas, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, ni le ve, ni le conoce. Y aquí ya tenemos una diferencia entre el mundo y los que Dios ha salvado por medio de la obra de Cristo. Y fijaros cómo continúa. El mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, mitad del versículo 17, pero vosotros, a diferencia, vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, sino que volveré a vosotros, vendré a vosotros. Así que la residencia del Espíritu Santo en el creyente desde el momento de su conversión es única y es hasta el final de nuestros días en esta tierra. Efesios 1:13, recordáis, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no es otra cosa que un sello de garantía, un sello de aprobación. Esta persona es hija mía porque ha sido redimida en Cristo y el Espíritu Santo es el sello de aprobación. Y esto es para todo creyente. Da igual de dónde vengas, da igual el color de tu pelo, da igual tu estado civil, da igual el número de ceros de tu cuenta corriente, da igual tu cultura, da igual tu nivel de estudios, da igual tu situación civil, familiar. Si Dios te ha salvado en Cristo, el Espíritu Santo está habitando en ti. Y Él es el que produce este deseo de unidad en humildad. Una comunión posible por medio de la obra del Espíritu Santo, una comunión posible por medio de la obra de Cristo. Y como es real que existe este estímulo en Cristo, como es real que existe este consuelo en el amor, y en tercer lugar, como es real que existe esta comunión en el Espíritu, entonces llegamos a la cuarta piedra sobre la cual podemos construir esta unidad. El estímulo de Cristo es la primera piedra, la comunión del amor es la segunda piedra, la comunión del Espíritu es la tercera piedra y la cuarta y última piedra la encontramos al final del versículo 1. Como es real que existe afecto y compasión. Y esta es la cuarta y última piedra de esta base del fundamento de la unidad. Y si os fijáis, no produces la unidad. Los ancianos tampoco producen la unidad, los pastores no producen la unidad, los padres no producen la unidad, los hijos no producen la unidad, los jóvenes tampoco producen la unidad, sino que es Dios mismo por medio del Espíritu Santo. Por eso la base del llamado a la unidad está en el afecto y la compasión, es decir, es un amor que surge de las vísceras, es un amor
visceral, que surge de manera genuina, producido por la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Es un amor que surge en el cielo, pero se manifiesta en la tierra. Y me vais a permitir un ejemplo conocido. ¿Cómo puede ser que Tan y su familia os estén echando de menos cuando no hay ningún lazo sanguíneo con vosotros? Cuando no hay ningún lazo familiar. ¿Cómo puede ser que no pase día en el que no esté orando por vosotros? ¿Cómo puede ser que esté contando los días para poder volver a estar el domingo aquí con vosotros? Porque existen lazos que surgen de amor basados en Cristo que nos salva, el Espíritu Santo que obra con nosotros y que los vemos precisamente en este amor visceral, un amor que surge de una manera que nuestra mente no puede entender. Un amor que no es fingido, un amor que no se puede fingir, un amor que no puedes crearlo tú mismo. Y esta es la base que Dios produce por medio de la obra de Cristo a través del Espíritu Santo. Somos unidos en Cristo. Disfrutamos de esta unidad. Es una unidad, en tercer lugar, que está basada en el Espíritu, y en cuarto lugar es un afecto entrañable que surge en el cielo de Dios y que se manifiesta en la tierra por medio de este amor que podemos tener los unos por los otros. Y cuando están estos 4 cimientos bien plantados, entonces, versículo 2, es el momento en el que Pablo llama a la unidad. Porque la unidad no se puede construir fuera de estos 4 cimientos. Porque cualquier unidad que construyamos fuera de estos 4 cimientos será una unidad basada en el hombre, no basada en Dios, no basada en Cristo, con lo cual no va a funcionar. Es por ese motivo que Pablo nos recuerda en el versículo 2, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Es decir, una vez que la unidad está afirmada en Cristo y en el Espíritu, es entonces cuando Pablo llama a ti, a tu familia y a la iglesia a hacer completo mi gozo o a complementar o completar mi gozo. Y es interesante porque no tenéis que vivir buscando vuestro propio gozo. No tenemos que vivir buscando nuestro propio gozo. No tenemos que estar viviendo buscando cumplir lo que entendéis o imagináis que puede producir gozo. Sino al contrario. En este caso, Pablo les está diciendo que vuestra falta de unidad es la base, lo que está produciendo en mí es tristeza. Y sin embargo, cuando vivís en unidad, mi gozo aumenta, porque estoy viendo las realidades que anteriormente hemos mencionado, estos 4 cimientos puestos en acción. Y cuando veo eso, me gozo junto con vosotros. Por eso es Dios quien produce, sin embargo, a la vez tú eres responsable de aplicar estos 4 cimientos en tu propia vida, que una vez que están puestos en funcionamiento, hacen que vuestros pastores puedan estar gozosos en la unidad que se produce en vosotros inicialmente, en vuestra familia y en la iglesia en tercer lugar. Haced completo mi gozo. ¿Cómo podéis hacer completo mi gozo? ¿Cómo podéis trabajar en la unidad como iglesia en Santiago? Podemos seguir los mismos pasos que Pablo dio en este caso a Filipos. En primer lugar, siendo de un mismo sentir. Y este es un verbo con la idea de sentir, pero más de sentir, de estar atento. Eso es lo que significa este verbo. Tienes que tener la actitud mental, tienes que tener una visión, tienes que pensar, tienes que fijar la mente, tienes que preocuparte ¿en qué?
Pablo no les está pidiendo que tengan los mismos pensamientos o los mismos sentimientos, sino que busquen el mismo objetivo con la misma mentalidad. Que busquen el mismo sentido con la misma mentalidad. En otras palabras, la unidad de los filipenses en un mismo sentir tiene la fuerza de un imperativo. Esto es algo que tenéis que hacer. Pero es un imperativo importante. No es que tenéis que alinear vuestro pensamiento con el mío, no es que tenéis que subiros a mi barco, no es que tenéis que seguirme aquí, sino que tenéis que alinear vuestra voluntad individualmente, como familia y como iglesia, con la voluntad de ¿quién? No es Pablo, no es Tan, sino con la voluntad de Cristo. Con la voluntad de Cristo. Alinead vuestra voluntad con la voluntad de Cristo. Imitad a Cristo. De hecho, versículo 5, que viene justo después de nuestra sección, Pablo les da el ejemplo de la unidad. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y sigue esta sección tan conocida de la carta a los filipenses. La unidad de los filipenses no es sentir lo mismo individualmente, como grupo, sino que la unidad está en alinear nuestra voluntad a la de Cristo. Imita a Cristo. ¿Estás tú imitando a Cristo? ¿Te estás preocupando de que tu familia sea una familia que imite a Cristo? Estamos como iglesia siendo una iglesia que es conocida por imitar a Cristo. Podríamos poner a Cristo aquí y mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi iglesia, y ver cómo son un mimo perfecto de Cristo. Imita a Cristo y así darás el primer paso para la unidad basada en Cristo. En segundo lugar, fijaros en la frase del versículo 2, conservando el mismo amor, unidos en espíritu. Y esta es una frase que explica precisamente la anterior. Y de nuevo es un imperativo, tened el mismo amor, unidos en el espíritu. Y ahora la pregunta es, ¿a qué amor se refiere Pablo? ¿A qué espíritu se refiere Pablo? Y la respuesta está en que Cristo es la medida del amor con la que se han de amar. ¿Cómo tienes que amar? ¿Cuál es la medida del amor? ¿Es el mismo amor que yo tengo por mi esposa? ¿Es el mismo amor que yo tengo por mis hijos? ¿Es el mismo amor que tengo por mis amigos? ¿Es el mismo amor que tengo por mi trabajo? ¿Es el mismo amor que tengo por mi equipo de fútbol? Esas no son las medidas. La medida es Cristo. Y es el amor de Cristo. Cristo renunció a toda ambición egoísta en toda su vida, y lo podemos ver en cualquiera de los 4 evangelios, por amor a los suyos. Ni un solo paso de los que Cristo caminó en esta tierra estuvo movido por su egoísmo. Ninguno. Sino que todo fue con el objetivo de amar a los suyos. Por eso el amor de Dios a través de Cristo es la medida de tu amor a tus hermanos. Es la medida de tu amor en tu familia. Es la medida de tu amor en la iglesia. Cristo es la medida. Imita a Cristo. Y luego Pablo dice o añade, unidos en espíritu. Y no está repitiendo el argumento del Espíritu Santo anterior, sino que el traductor aquí nos ayuda. Y por lo menos en la Biblia de las Américas veis la diferencia. En el versículo anterior el Espíritu está con mayúscula. En el versículo segundo en el que estamos, Espíritu está con minúscula. Así que no se está refiriendo en este caso al Espíritu Santo, sino que cuando nos pide que andemos unidos en espíritu, la idea es caminar como almas juntas. La idea es caminar como un solo organismo. La idea es caminar como un solo cuerpo, como una unidad, en lugar de un reino de taifas donde cada uno hace lo que bien le parece. Este ha sido un verano de deportes. No sé si os han gustado los deportes. Ha habido deportes casi 24 horas al día. Y a mí me asombran muchos deportes. Algunos de ellos
quizás no pegan con esta estructura que veis aquí de hombretón, pero a mí me sorprende ver gimnasia rítmica. ¿Cómo puede ser que una persona sea capaz de hacer lo que hacen? ¿Cómo puede ser que exista esa flexibilidad? ¿Cómo puede ser que sean capaces de alinear su cuerpo, de mover su cuerpo de la manera en la que lo hacen? Y ya si lo haces además en grupo, ¿cómo puede ser que 5 personas hagan todo exactamente a la vez en el grupo, o en natación sincronizada, o cualquier otra realidad? O puedes ver un equipo de fútbol cuando están jugando y sin embargo los ves bascular perfectamente a derecha, a izquierda, y cómo tienen ese dominio del balón. ¿Cómo puede ser que exista unidad en medio de 5 personas completamente distintas o de 11 personas persiguiendo un balón? ¿Cómo puede ser que haya estas personas que son capaces de bailar y de tener este control de su propio cuerpo de manera que te hagan ver, como hace un mimo, por ejemplo, que parece que realmente están dentro de una habitación donde no hay salida? ¿Cómo puede ser esta unidad? Porque están funcionando, a pesar de ser 11 hombres detrás de una pelota, 11 mujeres, a pesar de ser 5 nadadores o 5 nadadoras, lo están haciendo en unidad, como una sola alma, como un solo cuerpo. Y este es el objetivo. Amo a Cristo, amo a mi hermano como Cristo ama a mi hermano, y lo hago con un mismo espíritu, y de esa manera comenzamos a caminar como un solo cuerpo. Comenzamos a movernos como un solo cuerpo. En otras palabras, vamos acompasados, mantenemos el ritmo, seguimos adelante. ¿Qué hubiese sucedido si Malé hubiese empezado en un tono y nosotros hubiésemos empezado a cantar en otro? Y luego entra Simón y empieza otra canción. ¿Os imagináis el caos? Ahora, ¿qué sucede cuando Malé y Simón tocan la misma nota, con el mismo ritmo, y comienza la canción en el mismo tono? Que todos nosotros, dentro de los dones que el Señor nos ha dado, podemos unirnos y podemos cantar en armonía. Misma figura que tenemos aquí. Si tu mentalidad es la de Cristo, entonces tienes que amar como amó Cristo y actuar en esta unidad. Y una vez que amas como Cristo, una vez que buscas la unidad, entonces, en tercer lugar, nos dice, para terminar el versículo 2, que estaremos dedicados a un mismo propósito. En otras palabras, estaremos actuando en un mismo afán. Es decir, si tienes la mentalidad de Cristo, si amas a tu hermano como Cristo amó, entonces serás una unidad, porque llegarás a este tercer paso siendo y funcionando como una unidad. ¿Quién se va a comprar un coche que cuando te montas y metes primera va marcha atrás? Cuando giras el volante a la izquierda se va a la derecha. Que cuando le das a limpiaparabrisas se para el motor. ¿Quién se va a comprar un coche que es incapaz de ser manejado? Absolutamente nadie. Lo mismo sucede con la Iglesia. El llamado es a funcionar bajo una misma dirección, a bailar en una misma dirección, a movernos en una misma dirección, a cantar en un mismo tono. ¿Guiados por quién? Por Cristo. Cristo es la base de nuestro llamado a la unidad. Por eso tenemos que pararnos a pensar en esta mañana. ¿Tienes la mente de Cristo? ¿Estás amando como Cristo? Porque solo entonces podrás vivir en armonía y en la unidad en Cristo, tú, tu familia y también tu iglesia. ¿Estás ocupándote de transmitir a tu familia esta misma realidad? ¿Estás viviéndola también como iglesia para ayudar y poder desplazarte, moverte con el cuerpo a la misma velocidad, en la misma dirección? Este es el llamado de la unidad, y este llamado precede a la humildad. ¿Quieres obtener unidad? El camino es la humildad. Versículos 3 y 4. Por eso Pablo recuerda la tarea de la unidad, aún en medio del sufrimiento como el que estaban viviendo, para que los filipenses
y nosotros continuemos firmes y continuemos unidos. Y en el versículo 3 y 4 explica que la humildad es el camino. Fijaros, volvemos con George Whitefield, este predicador del siglo XVIII, que en ese momento de la diligencia recordó a esta señora la importancia de la humildad. Pero ¿cómo se consigue la humildad? ¿Cómo se potencia la unidad? ¿Cuál es el catalizador? ¿Cuál es el potenciador que tenemos que utilizar para poder llegar a esta unidad? Y es muy interesante porque Pablo nos llama a realizar 2 exámenes. Y septiembre ya no es lo que era. En mis tiempos septiembre era sinónimo de exámenes para aquellos que habían dejado alguna asignatura. Ahora ya parece ser que eso no se realiza. Pero fijaros, hay 2 exámenes que Pablo nos llama a realizar en estos versículos 3 y 4. El primero es un examen interior que tiene que ver con tus motivaciones. ¿Estás moviéndote motivado o con una motivación correcta? Y en segundo lugar, es un examen, en este caso exterior, de evidencias. ¿Qué te está motivando a tener la mentalidad de Cristo? ¿Qué te está motivando a amar a tu hermano como Cristo lo amó? ¿Qué te está motivando a vivir en unidad? Y entonces, ¿qué te motiva a ser y funcionar como unidad? Y fijaros cómo comienza el versículo 3 con este examen interior de tus motivaciones. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Pablo comienza con un imperativo, con una orden negativa. Esto no lo quiero en la receta. Estos ingredientes, fuera. Estos ingredientes no solo fuera de la receta, fuera de la cocina. Estos ingredientes fuera de la casa. Esto no puede formar parte de la unidad ni de la humildad. Lo que no debes hacer. En otras palabras, de ninguna manera debes actuar guiado por el egoísmo y por la vanagloria. Y aquí nos tenemos que parar un momentito. Y tenemos que viajar en el tiempo. Y tenemos que llegar al siglo I, a una ciudad que tiene el orgullo de ser la única ciudad fuera de lo que hoy conocemos como Italia, donde tienen el orgullo de ser ciudadanos romanos. Y tenemos que viajar a un momento en la historia donde precisamente es una debilidad el no ser fuerte, el no ser egoísta, el no pensar en uno mismo. Pablo, todo el mundo es egoísta. Pablo, en mi trabajo cada uno va a lo suyo. Pablo, en mi aula, ya sea en un instituto, en la universidad o en el colegio, sálvese quien pueda, Pablo. Pablo, mi vecino, lo hace constantemente. ¿Por qué yo no puedo añadir una pizca, un poquito de egoísmo a mi vida? ¿Por qué no puedo pensar en mí mismo como hacen los demás? Pablo, un poquito de egoísmo no va a matar. Tengo que pensar en mí mismo también. Y aquí es muy interesante que definamos lo que es egoísmo. Porque esa es la palabra que utiliza Pablo y que los filipenses entienden perfectamente. Originariamente la palabra egoísmo significa trabajar como un jornalero o comportarse como tal. Trabajar por un salario diario, como un jornalero. Es decir, una persona que simplemente cumple con el mínimo. Tú has alquilado mi fuerza de trabajo por 8 horas, llegan las 8 horas, el boli se cae. Pase lo que pase, me da exactamente igual. Un asalariado es esa persona que trabaja por el beneficio de un día sin ocuparse del campo, porque no es suyo, sin ocuparse de la cosecha, porque no es suya, sin complementar su jornada, sino simplemente trabaja unas horas para recibir un estipendio al final del día.
Y este es el ejemplo de una actitud egoísta. Es una actitud egoísta de los jornaleros, incluso también en Ezequiel 25 utilizan esta actitud egoísta para hablar también de las prostitutas o de las rameras, aquellos que se degradan a sí mismos y a su causa única y exclusivamente buscando su propio beneficio, su propia ventaja, como sería el jornal al final del día. Es decir, no luchan por la gloria, no luchan por el honor, no luchan por la inmortalidad o mediante la perseverancia en las buenas obras, sino que piensan exclusivamente en la ganancia inmediata. Y esto es un egoísta. Un egoísta es una persona que exclusivamente está centrada en su ombligo. Y ahora, una persona que está exclusivamente centrada en su propia ganancia, una persona que solo piensa en su propio beneficio, una persona que solo piensa en su propio ombligo, ¿cómo encaja en los 4 cimientos que hemos visto anteriormente? Una persona que está centrada en sí mismo, ¿cómo encaja en la mentalidad de Cristo? Una persona egoísta, ¿cómo encaja en amar a tu hermano como Cristo lo amó? ¿Cómo encaja una persona egoísta en la unidad del cuerpo de la iglesia? ¿Son paralelos? ¿Cabe una pizca de egoísmo? Y la respuesta es absolutamente no. No cabe, nunca. El egoísta mira por lo propio, busca lo propio y por ese motivo siempre considera a la persona que tiene a su lado como su primer rival. No sé si habéis estado en una situación laboral donde, es la selva. Y si tengo que pisar a mi madre por lograr un ascenso, lo voy a hacer. Porque primero yo, después yo, y si sobra algo, para mí. ¿Cabe esto dentro de la iglesia? ¿Esta actitud egoísta va a fomentar la unidad? ¿Un egoísta está imitando a Cristo? Evidentemente no. Pero por si alguno todavía tuviese una pequeña duda, Pablo añade una segunda palabra, que es la vanagloria. La vanagloria es una palabra compuesta. Vana y gloria. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es algo vano? Algo vano es algo vacío, algo que no es nada. Como por ejemplo el humo. El humo sale y se va. Esos días de invierno, ¿recordáis? Cuando hace mucho frío, sales por la mañana, ¡oh, qué frío hace! Sale un poquito de vaho, ¿y cuánto tarda en evaporarse? ¿3 segundos máximo? Una gloria vacía. Una gloria vacía. Una gloria vacía no va a valer, el egoísmo tampoco va a valer. Por eso Pablo nos dice que tienes que tener una actitud humilde, sino que con actitud humilde, como vemos en el versículo 3, con actitud humilde. Y el contraste, las antípodas, el mayor antónimo que puedes encontrar al egoísmo y a la vanagloria es precisamente la humildad. Y esto de nuevo, volvemos a viajar en el tiempo. En el primer siglo, a una persona de origen romano no le podías hablar de humildad, porque eso era símbolo, era sinónimo de debilidad. Solo los débiles, solo los esclavos son humildes. Yo soy ciudadano romano. ¿Cómo es que Pablo entonces llama a la humildad a los filipenses si es algo percibido como negativo por parte de ellos? Por eso Pablo lo tiene que explicar. La resolución de someterse a los demás y preocuparse más por el bienestar de los demás que por uno propio es una base de la unidad. Y esto es la humildad. Y por eso nos da el ejemplo de Jesús a partir del versículo 5 en adelante. Y nos hablará de aquel que era igual que Dios, que estaba al mismo lugar de Dios, sin embargo descendió a ser forma de siervo, y no solo forma de siervo, sino incluso a morir la muerte que solo morían los esclavos. Pero el humilde no es el débil, sino que el humilde es el que se toma en serio a los demás
porque Dios mismo se toma en serio a sus hijos. El humilde es el que es capaz de ponerse por debajo de sus hermanos, porque Dios amó y dio su vida a través de Cristo para redimirles a ellos. Por eso yo en humildad me pongo por debajo de ellos. Y Cristo es el mayor ejemplo de humildad, y Pablo lo presenta a partir del versículo 5. Pero antes de pasar a presentar a Cristo, les va a dar un ejemplo que ellos comprenden de una manera perfecta. Cada uno de vosotros, versículo 3, considera al otro como más importante que a sí mismo. Filipos es una ciudad que surge cuando surge el Imperio Romano. Se colocan en el triunvirato correcto, apoyan el triunvirato correcto y los generales premian a Filipos, en este caso dándoles el estatus de ciudad romana. Así que es una ciudad donde muchos de los soldados romanos finalmente van y se jubilan y van a vivir a la ciudad de Filipos por el estatus que tiene esta misma ciudad. Así que la mayoría de las personas que están sentados en Filipos y que están ahora mismo escuchando esta carta leída son antiguos soldados del Imperio Romano. Y cuando leen esta frase, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, automáticamente entienden lo que Pablo les está diciendo. Tienes que tratar a tu hermano como una persona de mayor rango. ¿Cómo tratarías, si eres un soldado, a tu capitán? ¿Cómo tratarías, si eres un soldado, a tu general? ¿Cómo tratas con respeto a tu padre? ¿Cómo tratas con respeto a tu madre? De la misma manera, trataros unos a otros. Mira a tu alrededor. La persona que tienes a tu lado, derecha, izquierda, delante, detrás, trátala como si fuese capitán general. Trátala con mayor respeto, como si fuese tu padre, como si fuese tu madre. Este es el camino a la unidad en humildad. Esto es lo que debes hacer. Y es un llamado que no simplemente tiene que hacerse una vez, sino que Pablo lo que está enfatizando es que este es el llamado en el que os tenéis que mover desde ahora en adelante. Es un presente continuo. Siempre, cada vez que vayas a saludar a un hermano tuyo, cada vez que vayas a tener una interrelación con un hermano tuyo, piensa que es una persona que está en un rango superior al tuyo y trátalo con esa humildad, trátalo con esa educación, trátalo con ese amor, trátalo con ese mismo cariño. Un soldado entiende perfectamente estas realidades. Este es el examen interior. No tengas motivaciones egoístas, no busques vanagloria, sino imita a Cristo, ama como Cristo amó, considera al otro como superior a ti mismo. Y en el versículo 4 encontramos el examen exterior, el examen de las evidencias, no buscando cada uno sus propios bienes, sino más bien los intereses de los demás. Y este es un versículo precioso. No buscando cada uno sus propios intereses. Y el acento de Pablo está precisamente cada uno. Lo que está diciendo aquí es que no debes buscar tú por ti mismo lo que es bueno para ti según tu opinión. No tienes que buscar tu bien o tu propio bien. No tienes que buscar que resalten tus dones sobre los dones de los demás, sino que tienes que buscar edificar la vida espiritual de los demás. Tienes que ser un catalizador de los dones de tus hermanos. Cuando a los demás los consideras como capitanes generales, tu trabajo es buscar, identificar y ver a uno de mis hermanos, examinarlo de arriba abajo y decir, ¿cómo puedo potenciar los dones que este hermano tiene para la gloria de Dios, para trabajar en la unidad de la iglesia? ¿Qué puedo hacer para resaltar los dones de mi hermano? ¿Qué puedo hacer para que sus dones sean afilados? ¿Qué puedo hacer para que sus dones sean pulidos? ¿Qué puedo hacer para que pueda brillar y trabajar y poner sus dones en funcionamiento para el beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios Padre? En lugar de pisar a los demás para que mi don sobresalga, ¿cómo puedo fomentar los dones de aquellos que tengo sentados a mi lado?
el uno al otro. Cada uno al otro. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los de los demás. ¿Qué sucede cuando todos y cada uno de nosotros estamos buscando edificar el don de aquel que tenemos al lado? ¿Qué sucede cuando cada uno de nosotros estamos pensando en nuestros hermanos que tenemos al lado como capitanes generales y yo, soldado raso? ¿Qué diferencia hay al mundo cuando yo soy el capitán general y vosotros sois mis esclavos? Por eso el llamamiento es doble. Su relación con Dios, tal como se ha manifestado incluso frente al sufrimiento por el consuelo de Cristo y el amor de Dios, así como la participación común en el Espíritu Santo, y en segundo lugar, una relación larga con Pablo, pero a la vez basada en la misma realidad. Si tú, tu familia y tu iglesia os caracterizáis por este llamado a la humildad, entonces seremos una iglesia más eficaz dentro y fuera también. Agustín recibió una pregunta: ¿cuál es el primer paso para llegar al cielo? Y él respondió: humildad. Le volvieron a preguntar: ¿y el segundo paso? Y Agustín respondió: humildad. Así que llegó la tercera pregunta: ¿y el tercer paso? Y Agustín respondió: humildad. Y no hubo más preguntas. La importancia de la humildad, queridos. La importancia de considerar a los demás como más importantes que nosotros. La importancia de vivir de una manera diferente a la que vive el mundo. La humildad de buscar que los dones de los demás brillen en lugar de buscar que mis dones brillen. Este es el mandato de Pablo para considerar a los demás en el versículo 4, y es un llamado que después traslada con el ejemplo supremo de Cristo en los versículos del 5 al 11. Un ejemplo supremo. Leímos Juan 14 y no quiero terminar sin volver a Juan 14, pero en este caso leer desde el versículo 1. Juan 14, versículo 1, voy a leer hasta el versículo 6, porque este es un ejemplo supremo de unidad, es un ejemplo supremo de humildad y es el ejemplo de Cristo. Fijaros, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Y Tomás dijo: Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? El camino a la unidad, el camino a la humildad, está basado en otro camino. ¿Qué camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos crear nunca la unidad, no podemos crear nunca la humildad fuera de Cristo. Y si no estás en Cristo, no vas a poder ser un ladrillo de este edificio. Si no estás en Cristo, no vas a poder formar parte de este cuerpo. Si no estás en Cristo, todo lo que hemos escuchado en esta mañana es importante, pero pasa a un lugar secundario. Porque si Dios no te ha salvado a través de la persona de Cristo, estás en un lugar comprometido. Estás camino al infierno. Infierno, sí, infierno. Un lugar de sufrimiento eterno, no simplemente apartado de Dios y de la gloria de Dios, sino un lugar de sufrimiento eterno para aquellos que han vivido vidas de espaldas a Cristo. Y este es el momento de ponerte a bien con Cristo. Este es el momento de venir a Cristo y de reconocer que eres pecador, que por tus medios no alcanzas la salvación, que no puedes crear unidad, que no sabes lo que es la humildad porque no has sido rescatado por medio de Cristo. Por eso tienes que venir a Cristo. Este es el primer paso. Y después, entonces sí, trabajar en la unidad por medio de la humildad. Recuerda el ejemplo perfecto
de Cristo. Y te animo a que los leas después en los versículos siguientes, del 5 al 11. Por eso estamos agradecidos, porque Pablo recuerda la tarea de la unidad, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las circunstancias en las que cada uno estemos, independientemente de ellas, a trabajar precisamente con firmeza en la unidad y a trabajar con firmeza también en la humildad. Y de esa manera, Cristo será el norte. Terminamos con una oración. Padre, gracias por tu palabra y gracias también porque podemos observar en estos versículos este llamado a todos y cada uno de nosotros, pero especialmente un llamado personal, a trabajar y a vivir en la unidad, una unidad que es Cristo quien la crea, una unidad que es Cristo el que la sostiene, una unidad que está basada precisamente y llevada a cabo por medio del Espíritu Santo. Una unidad que no puede estar basada en el egoísmo y que no puede estar basada tampoco en la vanagloria, sino en la humildad. Y gracias porque Cristo es el ejemplo perfecto, no solo de la unidad, sino también de la humildad. Y gracias porque Cristo es el camino perfecto también. Y si hay alguno aquí entre nosotros que todavía Dios no lo ha salvado por medio de la obra de Cristo, pedimos en tu voluntad, Padre, que tú lo llames a salvación por medio del Evangelio, que pueda entender la necesidad de vivir una vida con el camino, con la verdad y con la vida, y ese es solo Cristo. Una vida que tendrá repercusión en la eternidad y que podrá tener también un adelanto en esta unidad y en esta humildad que se puede disfrutar en la Iglesia. Estamos agradecidos, Padre, por tu palabra y gracias de nuevo por los hermanos aquí en Santiago y seguimos orando, Padre, por los Molina para que los puedas traer con bien. En el nombre de Jesús. Amén.